Las víctimas son todas miembros de una comunidad de mormones. Nos acompaña ahora Rafael Romo en nuestros estudios de Atlanta con más detalles. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana María. Hay que reconocer que ellos tienen una historia de más de un siglo en esa región de México y la mayoría de estas comunidades mormonas en esa región descienden de un solo fundador llamado Alma Dyer Levarón. Él emigró a México con su familia a principios del siglo pasado para poder vivir en poligamia. Esto ocurrió después de que Estados Unidos promulgó una ley en contra del llamado matrimonio plural y la iglesia mormona abandonó la práctica. En los años 40 empezó a formar la comunidad que después sería conocida como Colonia Levarón. En la población de La Mora, en el estado de Sonora, se estableció con sus múltiples esposas e hijos y creó una nueva iglesia. Le puso por nombre la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. Erbil Levarón, uno de los hijos de Alma Levarón, posteriormente se separó de la secta para formar su propia iglesia que llamó Cordero de Dios. Erbil y sus seguidores se vieron involucrados en un escándalo cuando en la década de los 70 se dio a conocer que había asesinado a su propio hermano y estaba ligado a varios homicidios en México y Estados Unidos. Fue juzgado y encontrado culpable y murió en una prisión en el estado de Utah. Joel Levarón, hermano de Erbil, se había convertido en el líder de la colonia antes de su muerte y los hijos de él siguieron adelante con la comunidad. Durante las siguientes décadas, el número de miembros, mayormente dedicados a la agricultura, aumentó gradualmente cuando el crimen organizado comenzó a convertirse en un problema en el norte de México. La condición socioeconómica de los Levarón los convirtió en blanco de extorsión y secuestro. En 2009, un nieto de Joel Levarón adquirió cierta fama por oponerse a los carteles, denunciar los secuestros y negarse a pagar una recompensa de $1 millón tras el secuestro de su hermano menor. Y aunque el adolescente de 16 años fue liberado, Benjamín Levarón y un cuñado de él fueron asesinados un par de meses después. Fueron ejecutados tras ser secuestrados en su propia casa y golpeados. Y ahora, una década después de estos asesinatos, una masacre en esta región controlada por bandas del narcotráfico, las muertes de 3 mujeres y 6 de sus hijos provoca una vez más terror en la familia y llena de indignación a México. Una historia muy, muy lamentable seguramente. Ana María. Bueno, Rafa, quiero que ahora hablemos un poco más personal de todo lo sucedido, porque tú eres de esa zona, Sí. Creciste allá. El lunes, cuando nos enteramos de lo que había sucedido, tú y yo estábamos hablando de cómo fue crecer en esa parte del país y me decías no, que en ese entonces, y después has vuelto como periodista, siempre uno tenía una sensación de inseguridad, ¿no? Y has escrito hoy algo también para CNN, un artículo muy interesante porque recuerdas el primer episodio en el que tú oíste por primera vez un disparo. Sí, no, definitivamente. Yo crecí, y por lo menos era lo que pensaba cuando era niño, que era una de las regiones más seguras del mundo y hasta cierto nivel sí lo era. Creciendo era raro escuchar de algún homicidio y cuando tenía 7 años recuerdo puntualmente, y lo explico en el artículo, que estando en una fiesta se escucha un disparo, hay una gran conmoción, pánico, la gente sale despavorida y se le había disparado, al parecer, y hasta donde yo recuerdo, por accidente, un arma a una persona que se encontraba en la fiesta. Fue la primera vez que escuché un disparo. Entonces, eso empieza a quitarme la sensación de seguridad que yo tenía hasta ese momento. Años después, y ya como periodista, me entero de que en realidad todos los que vivíamos en esa región habíamos vivido en una gran mentira de pensar que estábamos seguros, que no había crimen, porque la realidad era que sí había crimen, sí había narcotráfico, lo que no había era conflicto, es decir, no existían las disputas que existen ahora por control de territorios de la droga y por eso teníamos la idea equivocada de que no existía ese problema en México. Este nuevo episodio es un ejemplo más, muy trágico, por cierto, de que la realidad en esa parte de México, los estados de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, que le da el nombre al cártel del Chapo Guzmán, pues la seguridad está muy comprometida. Ahora, tú como padre, ¿cómo te han afectado estas imágenes que hemos estado viendo? Por ejemplo, veíamos la imagen de Faith, una niña que estuvo creo que 11 horas prácticamente sola en ese auto después de que habían asesinado a su madre. Me imagino que vuelves a casa a menudo, llevas a tus niños. ¿Cómo te vas a sentir ahora, como padre sobre todo? Ha sido muy difícil cubrir esta noticia, Ana María, en diversos niveles. Obviamente,
personalmente porque ahí crecí, conozco íntimamente esta área y el ser padre le da una dimensión completamente más profunda a la historia, el pensar que esa bebé estuvo por horas y horas y horas solita en su asiento de seguridad, que no recibió ningún tipo de ayuda, pero al mismo tiempo pensar que milagrosamente en toda esa lluvia de balas ningún rasguño No sufrió ningún rasguño sufrió, pues es una buena noticia, pero al mismo tiempo, no sé, uno trata de mantenerse al margen como periodista, pero esta ocasión ha sido muy difícil mantenerme al margen y no expresar algunos de los sentimientos que me provocan, Ana María. Es bastante difícil, sobre todo cuando se trata de niños indefensos y de mujeres indefensas.